no la... Ahí está. Gracias, Andrea. Gracias por recordarnos. Bueno, entonces, decíamos que la contradicción particular, la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción es lo que nos va a permitir ver hacia dónde va el proceso o hacia dónde puede ir el proceso, y por lo tanto nos va a permitir elaborar hipótesis sobre ese proceso. Por eso es importante definir la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción. Decíamos, la contradicción particular, les decía Ariana los otros días, se sostiene, porque es la que define y le da característica al fenómeno. Ahora, la contradicción principal puede ir variando, de hecho va variando, porque si siempre fuera la misma no habría proceso y no habría cambio. Nosotros dijimos que cuando hablamos de contradicciones, hablamos de dos aspectos de la contradicción: día, noche, bueno, malo, necesidad, satisfacción, ¿no? Y esos dos aspectos de la contradicción, ya después Ariana les va a hablar un poco más de esto, que es el otro principio, están en constante lucha, ¿no? por ocupar uno en lugar del otro. Entonces, ¿cómo defino yo la contradicción principal? La contradicción principal es aquella que me marca qué es lo que puede estar pasando en ese proceso, en ese momento, porque puede que al cabo de un tiempo mayor o menor, esa contradicción que es principal pase a ser secundaria, ¿no? Pero además de poder determinar cuál es la contradicción principal, lo que tengo que definir es, de los dos aspectos de la contradicción, cuál es el aspecto principal. ¿Y cuál es el aspecto principal? El que está más potenciado, el que le da direccionalidad al proceso. ¿Se acuerdan que los otros días hablábamos de una reunión grupal y yo les decía que, por ejemplo, en los grupos de aprendizaje como los de ustedes, cuando se inicia un tema nuevo, generalmente es más lo que no se sabe que lo que se sabe de ese tema, ¿no? Más allá de que algún integrante puede saber un poco más porque leyó más o porque lo estudió en otra carrera o lo que sea, en general se supone que al iniciar una temática nueva, el grupo es más lo que no sabe que lo que sabe, ¿no? Entonces, es muy probable que si yo analizo una reunión de un grupo de aprendizaje como el de ustedes, en un momento de inicio de una temática, como podría haber sido las primeras reuniones en las que empezamos a hablar de materialismo dialéctico, seguramente voy a encontrar un montón de contradicciones. Incluso contradicciones que por ahí en estos momentos son como novedosas, si se quiere, en los procesos grupales, que tienen que ver, por ejemplo, con la conectividad, ¿no? Si se pueden conectar o no se pueden conectar, si le funciona la computadora o no le funciona la computadora, ¿no? Si se pueden encontrar entre ustedes o no, si pueden comunicarse o no, si hay comunicación o no hay comunicación, ¿no? O sea, entonces uno hace un listado de todas las contradicciones que pueden estar en juego. Y entre todas esas contradicciones seguramente aparece entender, no entender, confusión, claridad, saber, no saber, que son distintas formas de plantear lo mismo, ¿no? Del conocer o el desconocer. Si es una reunión de los inicios de una temática, y yo digo, bueno, la contradicción principal es saber no saber, por ejemplo. ¿Cuál se les ocurre que puede ser el
Esa es la contradicción principal, pero ¿cuál se les ocurre que es el aspecto principal de esa contradicción en ese momento? Puede ser el aprendizaje. El aprendizaje es, sí, pero digamos, si yo digo en términos de aprendizaje, la contradicción principal es saber no saber, o confusión, claridad, Sería o comprender, no comprender. lo nuevo y lo viejo. También, entender, no entender. Perfecto, pero de esos dos, entender, no entender son los dos aspectos de la misma contradicción. Saber, no saber son los dos aspectos, los dos contrarios, digamos, las dos caras de la moneda serían, ¿no? Comprender, no comprender, también serían como los dos aspectos de la contradicción. Por eso yo les doy varias que en realidad se refieren a lo mismo. Pero siempre hay un aspecto que tiene que ver con el saber, con el comprender, con el entender, y otro aspecto que tiene que ver con el no saber, no comprender, no entender. Puede Si ser, sí, dale, Andrea. Dale. puede ser en ese caso no saber porque es lo que convoca al grupo. Exactamente. Si yo digo la contradicción principal es saber y no saber, pero están en el comienzo de una temática y no entienden nada y no saben para dónde agarrar y con qué empezar a leer y no comprenden las clases, qué sé yo digo, de todas las contradicciones que hay en esta reunión, la contradicción principal es saber no saber. Ahora, de esa contradicción, la que es saber, no saber, el aspecto principal es no saber. ¿Por qué? Porque es más lo que no saben que lo que saben. Entonces, ¿por qué decimos que la contradicción principal nos va a definir el proceso? Porque si yo trabajo con un grupo y el grupo está en un momento donde la contradicción principal es saber y no saber, y el aspecto principal de la contradicción es no saber, yo tendré que planificar actividades que hagan que esa contradicción principal cambie el aspecto y que en algún momento la contradicción siga siendo saber, no saber, pero el aspecto principal sea el saber. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, veré que les daré más clases, otra bibliografía, haré reuniones de consulta, les daré un trabajo, todo lo que normalmente hacemos en la escuela para que ustedes aprendan. Pero la contradicción principal es la que me permite entender qué pasa en el proceso y además me permite planificar si yo quiero accionar en ese proceso. Por ejemplo, a veces pasa, ¿se acuerdan cuando veíamos el año pasado los vectores del cono? Y decíamos que si bien algunos vectores estaban como más potenciados o más presentes en el inicio de la estructura grupal, como podía ser la tele, por ejemplo, porque bueno, la tele tiene que ver con esta primera impresión que uno tiene del otro, y que puede ser una tele positiva, una tele negativa, que después con la mutua representación interna y que con el conocimiento del otro se va modificando o no, o se va confirmando, digamos, ¿no? Pero bueno, suele pasar a veces, por ejemplo, cuando los grupos tienen que, como ahora, como ustedes que están trabajando, que tienen que hacer trabajos en sus grupos o demás, que aparece, por un lado, una cuestión de competencia muy fuerte, y puede pasar, sobre todo en temas a veces como este, donde en realidad se pone mucho en juego lo ideológico, que aparezcan cuestiones de tele, digamos, ¿no? Y entonces, de tele y de competencia, ¿no? Y entonces eso se instala como obstáculo y no pueden trabajar. Entonces,
¿Qué es lo que hace el operador? Dice, bueno, de todas las contradicciones que aparecen en esta reunión, aparece fuertemente cooperación-competencia, por ejemplo, como contradicción principal. Y uno dice, bueno, pero están muy instalados en la competencia, entonces lo que no pueden es abordar juntos el trabajo, poner en común lo que les pasa, discutir sobre lo que no están de acuerdo. ¿Para qué? Para poder colaborar, cooperar y hacer el trabajo. Entonces, si yo estoy coordinando un grupo y digo, bueno, este grupo tiene como contradicción principal cooperación, competencia, pero están más en la competencia que en la cooperación, tendré que ver qué estrategias hago para que puedan pasar de la competencia a la cooperación. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras me tomo un traguito de agua. Porque además no sé por qué hablo fuerte, como que ustedes están lejos y no me escuchen. Y capaz que me escuchan lo mismo. Encima yo estoy en un edificio, espero que no me escuchen, si no todos mis vecinos se van a enterar. Van a decir con quién estará hablando, si vive sola. Esta vieja loca, ¿qué era? Dijeron, por suerte no se escucha mucho, es bastante No, silencioso. o estarán comentando. Yo me pondría, yo soy la típica vieja chusma, me pongo a escuchar conversaciones ajenas por ahí cuando estoy sentada sola en algún lugar y me pongo a analizar a ver qué dicen y me respondo en la cabeza sola, así que yo estaría. Estaría re que nos convoca. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo les decía al principio que habíamos visto la particularidad en la contradicción. Ariana les había dicho que la particularidad es lo que define el concreto real, el proceso, lo que le da identidad a eso, y que por lo tanto no cambia, porque si cambia, cambia el fenómeno, el proceso. Yo les dije que la contradicción principal sí puede cambiar, porque, por ejemplo, en un proceso grupal de 2 o 3 reuniones, decíamos, empiezan, supónganse, una temática nueva, y entonces yo digo, en esta reunión la contradicción principal es saber no saber, y el aspecto principal de la contradicción es no saber. Entonces, trabajo para eso y al cabo de 2 o 3 reuniones, el aspecto principal va cambiando y empieza a verse lo que saben, que entienden, que ya saben sacar las contradicciones, que tienen un nivel de comprensión mayor. ¿Sí, Andrea? Preguntita. Ahí, entonces lo que se busca es que estén equilibrados los dos aspectos o cambiar. Eso lo vamos a dejar un poquito más adelante, después de que hable Ariana, que va a hablar del otro. A ver si es posible que estén mucho tiempo equilibrados o no. Pero lo que yo les... Sí, Ceci. Yo puse contradicción principal, aquello que me marca que puede estar pasando en el proceso. ¿Está bien? Claro. Es lo que me permite decir, bueno, ¿dónde está el obstáculo o la dificultad? O no, porque yo digo, la contradicción principal es saber o no saber, y me doy cuenta de que saben mucho, entonces digo, qué suerte, saben mucho. Ahí lo que voy a hacer es potenciar ese aspecto principal de la definir contradicción. las dos. Es que por eso habla de la contradicción principal, claro, y el aspecto principal de la contradicción. Cuando hablo de contradicción, hablo de los dos aspectos de la contradicción. Cristina, sí. pero nosotros, ahora que estamos analizando la noticia, también tenemos que tener en cuenta el contexto, el tiempo que estamos pasando, para poder analizar también esas contradicciones que aparecen. Claro. Porque lo tenemos que analizar sobre el ECRO, sobre lo que... Porque aparecen contradicciones, pero también los tenemos que ir haciendo análisis con todos los temas otros que ya saben. Claro, claro.
Está bien. Déjame terminar con este concepto que estoy y después voy a eso que vos planteaste, Julio, recordámelo. Yo les decía, si yo miro un proceso de varias reuniones, entonces digo, cuando iniciamos estas reuniones o iniciamos esta temática, la contradicción principal era saber no saber y el aspecto principal era el no saber. Bueno, fueron leyendo, tuvieron clases y al cabo de 2 o 3 reuniones digo, bueno, en realidad pasaron de la contradicción principal, saber no saber, el aspecto principal empezó a ser el saber. Yo siempre les recuerdo que esto no es matemático, estos son procesos que tienen avances y retrocesos y que se dan a lo largo del tiempo. Y recuerden que el principio de la universalidad dice que las contradicciones están presentes durante todo el proceso, ¿no? Ahora, entonces el grupo empieza a hacer el trabajo, por ejemplo. Y la contradicción saber no saber sigue presente, porque en realidad están aprendiendo y a lo mejor cada reunión o cada semana es más lo que saben. Pero empiezan, como yo les decía, entrar, por ejemplo, en una cuestión de mucha competencia. Entonces, lo que antes era contradicción principal, que era saber y no saber, sigue estando presente como contradicción, pero ya no es contradicción principal. ¿Por qué? Porque cooperación y competencia pasó a ocupar el lugar de la contradicción principal. Y si yo digo el aspecto principal de la contradicción es la competencia, lo que voy a tener que hacer es pensar estrategias para que esa contradicción principal se resuelva de tal forma que aporte a esta otra contradicción que era saber y no saber. ¿Se entiende esto de que la contradicción principal sí puede ir, no solo puede, sino que va cambiando a lo largo del proceso? ¿Sí? Y eso es lo que nos permite evaluar el proceso. El año que viene, cuando ustedes tengan, o sea, estén en tercero y tengan que empezar a ver el proceso de otros grupos, para poder entender el proceso tienen que hacer este trabajo que ahora están haciendo con el trabajo que eligieron. Por eso decimos, no lo decimos nosotros, sino que lo definió Pichon-Rivière, que el materialismo dialéctico es el fundamento y el método, no solo el fundamento ideológico, filosófico, sino el método. Y para poder entender qué pasa en el proceso grupal, en los procesos comunitarios, en los procesos organizacionales, tengo que conocer el método. Conocer el método implica hacer este tipo de lectura. Primero, ver cuál es la particularidad, después, en cada recorte que yo hago de una reunión, de un día, de ver cuál es la contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción, y ver si esa contradicción va cambiando y cómo, ¿sí? Porque a veces cambia en una reunión. En una reunión empiezan, qué sé yo, muy confundidos, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, al inicio de la reunión, la contradicción principal es confusión, claridad, y el aspecto principal es la confusión. Y después de que hablan, leen, aclaran, qué sé yo, o a veces no tiene que ver con la teoría, a lo mejor con algún problema que tuvieron para conectarse, para juntarse y demás, al final eso... o a la mitad de la reunión, esa queda claro, entonces esa deja de ser una contradicción principal y aparece a lo mejor otra contradicción principal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Cristina, ¿esto tiene que ver con lo que va a aparecer, como que aparece y se vuelve a reiterar? La contradicción principal generalmente tiene esta característica, que está presente y es como que uno no puede dejar de verla, porque es la, ya te digo, es la que define el proceso. Ahora, como les decíamos al principio, cuantos más complejos son los fenómenos que nosotros analizamos, mayor cantidad de contradicciones vamos a encontrar.
Y en realidad, ahora veo que creo que quedan 4 minutos. Mayor cantidad de contradicciones vamos a encontrar. Y ustedes, en el trabajo que ustedes, y ahora voy a lo que decía Julio antes, ustedes seguramente dicen, no sé, por ejemplo, el grupo de madres de primera línea. Ustedes seguramente van a analizar algo que tenga que ver con el grupo y van a encontrar contradicciones en el seno de ese grupo. Pero también van a encontrar contradicciones en relación a ese grupo con el contexto, o con los jóvenes a los que son sus hijos, o seguramente con el resto del contexto. Lo mismo los que eligieron el partido, por ejemplo, entre River. Seguramente debe haber contradicciones entre River Santa Fe, debe haber contradicciones entre el grupo, el equipo de River o el club, en el de Santa Fe, y contradicciones que tienen que ver entre ellos con el contexto. Y lo mismo el del femicidio, ¿se entiende? Por eso es más complejo y a veces se hace más difícil, porque las contradicciones están en todas partes. Y ese es el análisis que uno tiene que poder realizar. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? ¿Alguna pregunta, algo en lo que queda? Así después cuando se corta, cuando volvemos ya puede empezar Ariadna. No, yo de mi parte no. Yo sí tenía. O sea que es Sí, importante dale. también visualizar cuáles de esas contradicciones son intergrupales y Por eso, extragrupales. ustedes tienen que Ujú. definir qué contradicciones, por ejemplo, en el caso de ustedes, son propias del grupo de las madres, qué contradicciones tienen ellas como grupo con los hijos, por ejemplo, o con el grupo de jóvenes que son los que van a protestar, ¿no? Y cuáles son las contradicciones que hay entre esos grupos y el contexto, que seguramente por algo ellas están adelante de los chicos porque bueno, no les debe ser muy fácil protestarse, obviamente. Entonces, hay que analizar y en el contexto, porque, digamos, estos sectores llegan a ese tipo de protesta, porque obviamente que debe haber algunas contradicciones importantes que los mueven a hacer eso. Sí, en el trabajo, ¿los ponemos así divididos a las contradicciones? Porque hasta ahora las tenemos medidas. En principio háganlo si pueden, por sectores, porque eso les va a permitir después establecer relaciones y entender mejor el fenómeno. Si no, porque si ponen todos juntos se les va a mezclar y les va a ser más difícil. ¿Sí? Gracias. Por ejemplo, los del femicidio seguramente van a encontrar contradicciones que tienen que ver con la justicia, contradicciones que tienen que ver con los grupos que por ahí denuncian esas cosas, contradicciones propias de ese femicidio, o sea, hay como muchos sectores para analizar y es importante, está bien, lo mismo ustedes en algún momento tienen que hacer un recorte porque si no, no van a terminar nunca. Pero Claro, por ejemplo, seguramente, nosotros tenemos esa contradicción del homicidio y femicidio, claro, que esa puede, o amor y odio. claro. Pero esa contradicción también seguramente la van a poder evaluar distintos desde qué lugar la miren. Porque Claro. si ustedes hablan con un grupo de mujeres que han pasado por situaciones de violencia y les van a decir una cosa, si hablan por ahí con alguien de la justicia, capaz que le va a decir otro. Y si hablan a lo mejor con algún otro de la justicia, le va a decir otra cosa, porque en esto también